Vamos a seguir hablando, Fede, de uno de Sí. los grandes temas que han ocupado la portada informativa de todos los medios en el día de ayer y que continúa en el día de hoy. Estamos hablando de la situación de esta empresa, de este astillero Cardama, la construcción de estas dos patrullas oceánicas por parte de la empresa española que están generando un importante debate en nuestro país, pero vamos a hilar un poquito más fino. Ha habido muchas repercusiones en las últimas horas, fundamentalmente a nivel de gobierno y de oposición. Inclusive creo que está interesante analizar el relato, o sea, la comunicación que han tenido tanto el gobierno como la oposición, el lenguaje no hablado, las señales que se han dado en las últimas horas con respecto a este tema. Sí, porque a 2 días del anuncio del presidente de la República, Yamandu Orsi, quien dijo que iba a rescindir el contrato en el entendido de que hubo un intento de estafa o fraude al Estado uruguayo, siguen estas reacciones. Bueno, si les parece, para comenzar a hablar de este tema, escuchemos lo que dijo la ministra de Defensa, Sandra Lasso, a los colegas de Subrayado. Es absolutamente el oferente, en este caso el empresario, el que tenía que estar atento. Estamos hablando de un contrato con un Estado. El Estado uruguayo es un Estado serio. Esa es una obligación de él. Pasa que este señor entiende que las obligaciones parece que no le interesan mucho. Son obligaciones que él mismo nos dijo en varias oportunidades, a riesgo del constructor. Bueno, a riesgo del constructor tenía que haber estado atento a que se vencía una garantía que era justamente el resguardo para el Estado uruguayo. No teníamos nosotros que advertirle absolutamente nada. Podemos estar ante un fraude, ¿no? Por lo menos todo indica que puede llegar así. Tenemos que tener la seriedad y, bueno, ver los pasos a seguir. En principio, la decisión del presidente es rescindir el contrato. Una cosa es rescindir el contrato en base al tema de la garantía. Otra cuestión son las cuestiones técnicas. Ustedes saben que allá hay inspectores trabajando, que semana a semana nos envían informes. Los informes también nos alertan de algunas situaciones. Y por ejemplo, que nosotros hemos solicitado hasta el cansancio los planos, y hoy yo lo escuché al señor Cardama decir que en España los planos, la clasificadora daba una aprobación preliminar, pero que al final de la construcción los planos iban a aparecer. No es así. Una cosa es lo que el señor dice y otra cosa es tener en cuenta que cuando se ensamblen todas esas herramientas, esos elementos que andan por allí desperdigados, la cosa funcione. Tenemos allí personal técnico, personal adecuado. Cuando el informe llega, hay otro grupo de técnicos, especialistas, que evalúa lo que llega y las alertas están. Es decir, que lo que él dice que la obra ha avanzado no es tal. Yo entiendo que no. Bueno, ¿te sonaba la voz de recién? Me sonaba, sí. Además de Sandra, la otra que hablaba, Sí. una tal Maggie Prado. Maggie Prado, me sonaba esa voz, Subrayado. sí. Un saludo para Maguita Prado. Prestemos atención a lo que dijo la ministra de Defensa, porque ella plantea ahí como dos variantes en el tema. Uno es la rescisión o posible rescisión por el tema de la garantía, y otro tema es una cuestión técnica de cómo va el avance o no de la construcción en el astillero. Y dice, nosotros tenemos a dos representantes que vienen siguiendo de cerca lo que es la construcción, y menciona el tema de los planos. Pero esto vamos a dejarlo para más adelante, porque más allá de estas cuestiones, también, como decíamos, se duda del avance de las patrullas en base a los informes técnicos que tiene el propio ministerio. Sí, y bueno, ¿y qué dicen desde la oposición? Bueno, ayer fueron bastante cautelosas las respuestas, fundamentalmente desde el Partido Nacional, que en este caso es quien era el protagonista en el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior. Claro, en este sentido el senador nacionalista Sebastián da Silva le dijo a Telemundo que le pareció una torpeza la decisión del gobierno de hacer caer un contrato de esta índole por un problema con la garantía. El senador Sebastián da Silva, que integra el espacio político de Javier García. Exactamente. Sí, y en la noche de ayer quien habló fue el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien en el gobierno anterior era el secretario de Presidencia. Sí, primero tuvo un posteo en Twitter y posteriormente, ya avanzada la tarde, Delgado habló, dijo que este tipo de decisiones responde a una estrategia del gobierno de dar marcha atrás en cosas aprobadas en el periodo anterior. Pero yo le pregunto, Sí. yo he mandado a hacer, por ejemplo, para distintos ministerios, ropa, Sí. ¿no? A China. Tuve a veces algún problema con ello y lo único que cabe es ir y ves qué está pasando.
¿Han enviado gente sí, hay dos. que hay ahora Hay y en que este estén momento, chequeando? y- Bueno, ahí está la clave. Ahí, de todo y ahí es lo este que dijo, punto. ahí es lo que dijo la ministra, que de acuerdo a los informes que le mandaban los técnicos que están allá, que todas las semanas le mandan un informe, hay algunas luces rojas. No dio detalles. ¿Sabes? Y es Martín, eso. lo que vos decís es, hay dos personas en este momento que cuando están poniendo un tornillito, dicen, no, ese tornillo está mal porque tiene que ir una arandela adelante. Estoy inventando, obviamente, ¿no? Sí, sí. Porque envían un documento, un informe a la ministra de cómo va avanzando o no la obra. Y yo te quiero hacer una pregunta y la dejo planteada para más adelante. Cuando vos, como proveedor del Estado, le provees de algún elemento, en este caso hablabas de ropa, ¿tu contrato era confidencial? No. Ahora, Bueno. ahora vamos con eso. En este sentido, Delgado, además de criticar esta decisión del gobierno, se refirió a la conveniencia de hacer este anuncio en el momento en el que la oposición pedía la renuncia del presidente de ACE, Álvaro Bodanza. Escuchemos a Dale. Delgado. Primero sorprendido. Yo creo que esto responde a una estrategia que justo ayer se dio porque fue el momento donde la oposición le pide la destitución del presidente de ACE por severas irregularidades y falta de ética y obviamente violación de normas. Pero responde a una estrategia del gobierno que no es nueva, que pasó con el proyecto Arasatí, que está pasando con el proyecto de saneamiento para 195.000 uruguayos y 61 localidades en el interior, y ahora con esto de las patrullas oceánicas contra el narcotráfico, que es desarmar proyectos que venían del gobierno anterior. Y yo creo que en eso se basó la conferencia de ayer. Lamentablemente, el presidente de la República y las tres principales jerarquías del país dando una conferencia de prensa que en realidad lo que estaban anunciando es la posible rescisión de un contrato que, bueno, que en los hechos va a generar para el Uruguay perjuicios, no solo en lo reputacional, en la inseguridad jurídica, sino que vamos a perder la plata que ya pusimos sobre las lanchas, a las patrullas que están construyendo, sino que además vamos a generar la posibilidad de juicio contra el Estado que lo terminamos pagando todos. Bueno, allí el presidente del directorio del Partido Nacional planteaba además una hipótesis de por qué, a su entender, esto había estado, digamos, en la opinión pública y que quería cubrir lo que ocurre o lo que podría llegar a ocurrir con el presidente de ACE, Álvaro Bodanza, es ¿no? un poco llamativo que se ponga eso arriba de la mesa cuando estamos hablando de un juicio, un eventual juicio al Estado para distraer de un tema de ACE. Parece un poco mucho, ¿no? Sí, yo hablé con gente del Partido Nacional ayer y me decían, no tiene nada que ver. La verdad no tiene nada que ver una Claro. cosa con otra. Pero bueno, más allá de lo que anunciaron desde la oposición en Las Cosas en su sitio, también hablamos con fuentes de primera línea del anterior gobierno, quienes calificaron de disparate esta decisión del Ejecutivo encabezado por Yamandu Orsi. Sí, lo que nos decían, les contamos un poquito. Una cosa es la garantía y otra rescindir un contrato de un barco que lleva más del 69% de construcción y que es una necesidad nacional. Parece un gran desatino y exagerada la medida. Obviamente hay otras cosas que pesan en la decisión. Esto fue lo que señalaron las fuentes de primera línea del gobierno anterior. Sí, permitime un asterisco acá, Fede, para comentar algunas cosas. Y de nuevo voy con la autocrítica que hacía en el pase. Yo no soy experto en temas de lanchas, aunque los periodistas hay somos 3 expertos millones de técnicos de lanchas. En bonos ganaderos, somos expertos en el tema de ACE, somos expertos en lanchas y ahora somos expertos en Marcet también y las granadas que tenía colgando. Dejando de lado esa ironía, de verdad, uno intenta consultar a quienes saben. Lo que sucede es que hay muchos políticos también de primera línea, fuentes muy relevantes, que te pueden hablar desde el punto de vista político de lo que conocen del contrato, pero no de especificaciones técnicas. Por ejemplo, 69% del barco avanzado. ¿Qué significa? ¿Que el barco está a 30% de ser botado y salir a la mar? Y acá lo hablo con alguien que conoce de estos temas, o es un 69% de una estructura que después necesita seguir avanzando. Por ejemplo. Y no tengo la menor idea. Supongo que los chicos esos que están de la Armada, que están allí, sí, esos son idóneos para decirte que está, por lo que leí, está la estructura estaría pronta en un 100% cuando se concluya ese 30, ¿no? Porque, mira, te voy a dar un dato que lo podemos compartir obviamente con los oyentes y todos sacar conclusiones. En mayo de este año, con una bandera española y una bandera uruguaya en el astillero de Vigo, se
proceda el comienzo de la obra, digamos, ¿no? Fue como poner la piedra fundamental, sí, más o menos. De este cero milla, ¿no? Por lo menos esta primera embarcación. El plazo, 18 meses. Es decir, que estamos hablando de fin del semestre del año que viene. Exacto. ¿Cómo puede tener hoy, pasado 6 meses, 5 meses, un 69% de avance la obra? Sí. La terminaría mucho antes. Es lo que uno puede llegar a... Sí, Claro. eso Pepe, Por eso como- agárralo con pinzas. Eso, Sí, claro, eso sí. puede ser. Acá me parece que sí, algo diría en Dinamarca, ¿no? Algo huele mal en algo huele Dinamarca. feo, pero vamos a procurar, a mí me preocupa el interés nuestro de los por uruguayos, que supuesto. terminamos pagando siempre nosotros. Me hace acordar Focoex, esto me trae el recuerdo de Focoex. Procuremos que se termine estos botes, ¿no? Y que Sí. se pague lo que se tenga que pagar, que le busquen la vuelta, que no quede, porque ya pusimos 20 palos, ¿no? Un En poco esto. más. Un poco 30. más. Hay 30 30 palos. millones de dólares 30 ya palitos. puestos. Ay, que no, que los tipos agarran, este señor Cardama, digan, no, bueno, paramos todo, vamos a juicio y quedamos sin las lanchas, sin los 30 palos. Vamos a ser prácticos y no políticos. Sí, otro dato, estoy totalmente de acuerdo contigo. Otro dato que manejaba ayer una fuente que consultábamos, vinculada a lo que es, digamos, la proveeduría hacia el Estado, los contratos, las cuestiones legales, en este caso comerciales, y me decía, mirá que esto se solucionaba rápidamente con un telegrama colacionado dirigido a Cardama diciendo, señor, usted está incumpliendo y la garantía no está. O pone de nuevo la misma garantía que viene y firma, o de lo contrario necesitamos una nueva garantía. Pero espera, acá hay un detalle. Esta persona me decía, eso es lo que habitualmente ocurre. Pero como este es un contrato confidencial, y por eso yo te preguntaba, este contrato tiene 256 páginas. 256. Imagínate que no conocemos con qué letra empieza la primera página. No tenemos ni idea. Es confidencial porque se entiende que es infraestructura para la Armada y por lo tanto reviste confidencialidad. Y no sabemos si efectivamente esto se solucionaba con un telegrama colacionado, como puede ocurrir en una instancia normal de licitación con el Estado. Entonces acá tenemos toda una cuestión de que yo supongo que si efectivamente hay intención del Poder Ejecutivo actual de hacer caer este contrato, de rescindirlo, el mismo tiene que darse a conocer rápidamente, ¿no? Sí, y por ejemplo hay algunos detalles que se están empezando a conocer, como lo que informa los colegas del País, que el contrato con Cardama establece que ante rescisión por incumplimiento, los buques pasan al Estado uruguayo. En una cláusula incorporada durante el proceso de negociación con la empresa, se consigna que la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferida de pleno derecho al Ministerio de Defensa. O sea, en este caso, si se llega a rescindir este contrato como quiere el Poder Ejecutivo, todo lo que está armado, sea el 50, el 60 o el 80%, Sí. vendría para acá. De una de las dos lanchas. Sí, pero no, Ahora, ¿qué hacemos con eso, no? Sí, sí. Claro, claro. A mí lo que me indigna es que, como proveedor del Estado, ¿no? Es que sin el seguro de mantenimiento de oferta, Sí. el Estado, en mi caso, ¿no? Nunca movió un dedo. Una vez que, lo que estamos hablando, ¿no? Una vez que vos puedas proveer una garantía, o sea, con el banco de seguro, con lo que fuere, no sé, en el caso Ahora te cuento. de Cardama, la famosa inmobiliaria, ¿no? No mueven un dedo. ¿Cómo ya le dieron 30 palos? Con una garantía de un lugar que no existe. Eso es lo extraño. Eso es lo más. Sí, por supuesto que... mira, esto empezó mal, lo está transitando peor y no sé cómo va a terminar. Ahora, lo cierto es que lo que se conoce, esa garantía que vos decís, es del 5%. Es decir, serían unos 4,5 millones de dólares aproximadamente. No es sobre el total. Eso es sobre el total, pero es un porcentaje del 5%. Esos 4,5 millones de dólares los estuvo buscando durante mucho tiempo Cardama inclusive, a tal punto que un presidente de una ex mutualista estuvo en representación de Cardama buscando esa garantía, llegó hasta el Banco de Seguros del Estado donde dijeron no, negativo central. Fue a una importantísima empresa de cobro de... Sí, acá muy cerca. De acá muy cerca. De acá muy cerca. Le dijeron negativo, que es difícil entender cómo, y vos que sos empresario, tengo un negocio de 90 millones de dólares con el Estado. Vos, Martín, me decís, Pepe, ¿me pones 4,5 palos para que yo pueda iniciar el negocio? Porque donde cobre los 30 millones, ya te devuelvo a vos esos 4,5 palos y te doy algo más, yo qué sé, no sé, lo que arreglemos. Y vos me tenés que firmar todos los años, o me tenés que firmar cada vez que venza la garantía, tenés que ir y poner la rúbrica, ¿no? Sí. ¿Cómo puede no existir eso? Hay algo que está mal acá. No, vos fíjate una cosa, el banco, por ejemplo, con contratos medios grandes,
el banco te presta la guita. Por ejemplo, Pepe, vos querés venderle relojes a el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Una guita grande. Vas al banco, el banco te presta la guita, obviamente con las garantías correspondientes, pero mirá lo que hace. El cobro, si es un cobro en cuotas, el cobro lo hace primero el banco y después te transfiere a vos. Uh-huh. O sea, vos fíjate, la tiene agarrada de todos lados, ¿no? Claro. Y ve cómo va marchando la proveeduría. Por ejemplo, si vos, el Ministerio de Transporte se queja, el caso podría ser en la Armada, se queja de que no está, te corta el pago. Claro, pero que lo llamativo además, cuando vos vas a pedir ese crédito, pero vos que es de perogrullo que te estoy diciendo. Totalmente, pero cuando vas a pedir ese préstamo vos como empresario, no tenés que presentar algún balance, una cuestión mínima de cómo está tu empresa. Pero aparte de todo eso, yo no te voy a, la guita no te va a ir directamente a vos. Y sí, por supuesto. Claro, primero pasa por filtros. Está claro. A veces a alguno le puede resultar medio injusto, porque decís, yo tengo un contrato con el Estado que me garantiza que voy a cobrar. ¿Por qué vos me haces la mosquetita de Carlos Roslo antes de darme la guita a mí? Y bueno, y es ahora, un control más. Y acá vemos por qué también, ¿no? Sí, bueno, es un tema de controles. Vamos a recordar qué pasa, Fede, con esa garantía, ¿no? Sí, la garantía esta, bueno, estuvo, como bien decíamos, mucho tiempo buscando la vuelta. ¿Y qué pasó? La empresa Cardama, de acuerdo a lo que sostiene el Poder Ejecutivo, presentó una empresa llamada Eurocommerce que funcionaba de garantía, pero que no tenía los avales necesarios. Bueno, además de que Eurocommerce no renovó esa garantía, se investigó y saltó todo esto, ¿no? Que estaba en proceso de liquidación, que su único director era un empresario ruso que no registra actividad actualmente. O sea, la que no tiene personal es la garantía. Cardama tiene, según dijo él, 500 trabajadores en este momento en el astillero, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, y eso fue lo que motivó este tema de la garantía a que se lleve a hacer la denuncia e instruir al embajador del Reino Unido a tomar acciones que se indiquen por parte del estudio inglés que está controlando allí este tema. ¿Y qué es lo que está pasando en el día de hoy? O sea, actualmente, ahora en un ratito se espera que desde el gobierno vayan a Fiscalía para presentar la denuncia civil y penal por esta situación. Sí, justamente adelantá algo, Fede, si querés, sobre eso, y yo ya cierro con otro tema y nos vamos a la pausa. Sí, otro de los temas que está arriba de la mesa ahora también es esperar la reacción desde España. Porque ¿qué pasa? La empresa Cardama en su momento fue respaldada por la propia embajada de España en Uruguay. El embajador hizo un comunicado al gobierno respaldando el accionar y el trabajo y la labor de esta empresa. Cuando vino Pedro Sánchez acá hace poquito tiempo, habló de este tema, dijo, bueno, de esta empresa. Entonces, en la Embajada de España, ayer para Telemundo me comuniqué con gente de la Embajada, me dijo, bueno, por ahora estamos recabando información y viendo qué postura tomar al respecto, porque, bueno, puede llegar a esperarse algún tipo de comunicado oficial. Hay otro jugador bien interesante en toda esta cadena, que es un contraalmirante, que era el segundo de la Armada, que renunció. Las fuentes consultadas dicen que renunció por estar en desacuerdo con este proceso de adjudicación a esta empresa, que él mismo se había encargado de hacer un informe y Cardama estaba en el 5º lugar de 5. Claro. O sea, le dijeron, dame 5, te doy esta, y Cardama en el 5º lugar y muy lejos del resto. No se la llevaron, el hombre aparentemente renuncia por eso. Estamos hablando del contraalmirante Gustavo Musso, que a quien Fede trató de ubicar en las últimas horas por Telemundo en este caso. No hay novedades. Sí, al dice respecto. que por ahora prefiere no hablar, porque aparte recordemos que hay una instancia de control del ministerio, están llevándose adelante determinadas investigaciones, entonces prefiere por el momento no hablar. Pero seguro que el lío que hubo con lo que fue el primer abanico, ¿no? de ofertas de esta enorme necesidad que tiene la Armada, que andan gomoncitos, ¿no? La necesidad, creo que nadie lo pone en tela de juicio. Eso. Y aparecieron los chinos también ofreciendo. Sí, claro. Y saltó Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí. Que no podía creer que la Armada uruguaya fuese a comprar. Con China no, parece que le dijeron, este negocio lo tenés que hacer con otro. Y China se quejó cuando le dieron a Cardama. China se queja, ese proceso queda trunco. Sí, eso lo recordamos todos. Es imposible, y está bien lo que Martín planteaba, pero es imposible dejar de lado el tema político también, ¿no? El gobierno de Orsi en estos 7 meses bajó 2 enormes proyectos del gobierno anterior. Arasatí y ahora todavía no se concretó, pero llama concretamente a la posibilidad de rescindir este contrato. Ojo que nosotros con el tema inversiones y negocios con el exterior
la carta de presentación que tenemos es que nosotros cumplimos, o sea, si cambia de gobierno, se cumplen los contratos, pese a eso te genera una seguridad y tiene un pedigree el Uruguay de la gran flauta con eso. Es el principal discurso. Tiene que ver con la calificación de deuda, tiene que ver tener con cuidado cosas. con Pero eso, ojo, ¿no? Martín, en este caso está clarísimo porque vos podés decir, No, yo obvio. no incumplí. Claro. Yo pagué siempre en fecha. El que cumplió en este caso fue... Usted tiene luces rojas fue por todos Cardama. lados. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este tema, como decía Fede, pasa a la justicia en el día de hoy. La justicia es lenta. Veremos qué ocurre con todo esto. Veremos qué ocurre también si Mario Cardama... Dice que quiere hablar con el presidente y que quiere llamó y dijo, no, pará, yo quiero arreglar esto. Bueno, venite a Montevideo, Claro, aparentemente va a venir. Hagan eso, pero yo no entiendo. Es todo como. Me hace acordar, ¿se acuerdan con el caballero de la derecha? Que la forma que se destapó todo fue cazar un teléfono y llamar y se dieron cuenta de que no existía, que era toda una joda. Bueno, acá fue parecido con el embajador. Andó hasta la empresa y llegó. Y había una inmobiliaria, pero se me están jodiendo. Es terrible. Bueno, pasó con Cosmos, justamente. Con Cosmos también. Con Cosmos. Que recuerdo a la colega Andrea Tavares, que fue hasta la empresa y se encontró con una chapita que decía Cosmos. Era un apartamento, no había nada. No, joder.